Pokémon ha sido una franquicia bastante polémica en toda su historia, ya sea en sus videojuegos o en el anime. El día de hoy nos enfocaremos solamente en los videojuegos de la saga principal, que estos están llenos de mucha controversia entre cada entrega, así que el día de hoy veremos cuáles han sido los juegos más polémicos de Pokémon en toda su historia. Así que no me enrollo más y comencemos. En la primera generación, la mayoría de polémicas sucedieron fuera de los juegos y fueron más por otras razones, como el caso de Jynx por el supuesto racismo, el caso de Kadabra por ser una copia de Uri Geller, y el caso más conocido que es el de Porygon, que aconteció en miles de epilepsias por un episodio del propio anime. De todos ellos ya he hablado en profundidad aquí en el canal, pero en donde sí tuvimos una polémica referente a los juegos fue hasta la tercera generación, en los lanzamientos de Pokémon Rubí y Zafiro. Estas entregas eran muy importantes para la saga, ya que en ese momento la Pokéfiebre había acabado, y Pokémon ya no era relevante como lo era antes, así que era el punto de inflexión de Pokémon en donde o vendían lo suficiente o se quedarían en el camino como muchas compañías. Afortunadamente para Pokémon eso no pasó y las entregas fueron un éxito, pero aquí surgió una de las primeras polémicas de Pokémon, que incluso hasta el día de hoy sigue siendo una polémica. En esas épocas tuvimos la primer recorte de la Pokédex, que consiste en que no puedes capturar a todos los Pokémon de todas las regiones existentes, que en ese momento solo eran Kanto y Yoto, haciendo que no puedas pasar tus Pokémon de anteriores generaciones a la más reciente. Esto se puede ver de una manera justificable, ya que la compañía estaba empezando y en ese tiempo no se tenía la tecnología que tenemos hoy en día, ya que podemos enviar a nuestros Pokémon al Pokébanco o por vía internet actualmente. Afortunadamente, este problema se solucionó con los juegos de Pokémon Colosseum, donde nos damos cuenta que prácticamente nos obligaban a comprar a GameCube. Y con los remakes de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, los Pokémon de anteriores generaciones volvieron. Así que podemos considerar que esta fue la primera crítica de los fans hacia los juegos de Pokémon, pero que próximamente se volvería a repetir dentro de unos años. También por estas fechas se empezaba a esparcir el famoso dicho de que las entregas de Pokémon son repetitivas, ya que las críticas era de que los juegos no tenían un gran avance o innovación a comparación de las anteriores entregas, y eso sumándole a que nos habían traído el mismo juego pero en forma de remake. Así que sin duda esta fue la época en la cual se marcarían los problemas que tenía y sigue teniendo Pokémon en la actualidad. En la cuarta generación no tuvimos muchas polémicas, la verdad, así que nos trasladamos hasta la quinta generación con los juegos de Pokémon Blanco y Negro, donde aquí sí que hubo muchas críticas, demasiadas diría yo, que hizo dividir a los fans que valoraban a esta generación como algo bueno y otros que la ponían como una de las peores, y que Pokémon ya no era lo mismo, y la que provocó todo esto fueron los propios Pokémon, ya que en esta generación no encontramos Pokémon de otras entregas, ya que en esta entrega hubo 156 Pokémon nuevos, donde muchos de ellos fueron criticados, como el trío de monos, Garbodor, Vanillux, Chandelure, Clinky Clank, hasta incluso los propios legendarios, ya que se decía que se parecían mucho a los dragones de Yu-Gi-Oh! A pesar de que en la actualidad muchos de ellos son aceptados, en ese tiempo a estos Pokémon les cayó mucho hate, y por eso en la segunda entrega de estos juegos volvieron los Pokémon de otras generaciones, y así podríamos ir con otros apartados, pero siento que el tema de los Pokémon fue el más polémico en esta generación. Desde aquí las cosas estuvieron más o menos calmadas con los juegos de Pokémon, pero fue hasta la entrega de Pokémon Espada y Escudo donde volveríamos a tener polémica, que a comparación de las demás, esta sería todavía más fuerte, ya que aquí volveríamos a experimentar lo que fue el corte de la Pokédex. No podríamos capturar a todos los Pokémon de anteriores generaciones, no solo eran inobtenibles, sino que ni siquiera estaban programados en el juego, era como si no existieran, ya que a comparación del anterior caso, Pokémon ya era una saga consolidada. Este fue un hecho que no a todos los fans les cayó muy bien, hasta el punto de ir a acosar a los creadores en redes sociales por esta decisión. Aquí el apartado gráfico sería duramente criticado, ya que el área silvestre se veía muy mal y no tan optimizada como lo hubiéramos esperado, además de que la gente no le gustó para nada la historia de estos juegos, y a
a eso, sumándole la polémica de los DLCs, que era la primera vez que Pokémon implementa esto en sus juegos en vez de sacar una tercera entrega. Obviamente trajeron mucha polémica, sobre todo por los precios y porque parece que el contenido de estos juegos era parte del juego inicial y que solo lo pusieron aparte para sacarle algunos billetes de más a esta generación, volviendo a estos juegos uno de los más hateados y polémicos de la historia de Pokémon. Lo sorprendente es que estos juegos son el top 2 de los juegos más vendidos de toda la historia de Pokémon. Sin duda un caso muy raro, pero fue desde aquí que muchos fans verían con malos ojos a Pokémon de ahora en adelante. Parece ser que Pokémon va enrachado con las polémicas de sus juegos, ya que después salieron los remakes de cuarta generación, que de cierta manera no era lo que la gente esperaba, y Pokémon Arceus pasó sin pena ni gloria, pero cuando se anunciaron los juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura, algo olía mal, ya que era muy temprano para tener otro juego de Pokémon, y las entregas de estos juegos fueron decepcionantes, sobre todo por el apartado gráfico, que ya se venía criticando desde Pokémon Espada y Escudo, pero la cantidad de bugs y errores que trajeron estos juegos cuando salieron fue inmensa. Un montón de videos y capturas salieron a las redes sociales cuando estos juegos salieron, y que incluso mucha gente comentó que había crasheos en las partidas y que habían perdido todo. Parece que Pokémon no había aprendido de su error de las anteriores entregas, y tuvimos unos juegos que estuvo lleno de críticas malas, e incluso, según Metacritic, este es el peor juego de Pokémon hablando de la saga principal. Así que sin duda, estos juegos serían los mejores de la saga, si tan solo se hubieran tomado el tiempo de mejorarlos. Hasta aquí serían los juegos más polémicos de todo Pokémon en toda su historia. Si te gustaría que hiciera esto pero con temporadas del anime, no dudes comentármelo y dime, para ti, ¿cuáles son los juegos de Pokémon más polémicos?